La palabra el señor asambleísta Luis Fernando Torres. Gracias, señor presidente. Señores legisladores, existe una gran diferencia entre que la banca privada y las entidades del sistema financiero nacional administren el llamado dinero electrónico y el Banco Central ecuatoriano. La diferencia entre el papel que cumple la banca privada con las demás entidades del sistema financiero privado y el Banco Central en dolarización es evidente. Por eso me llama muchísimo la atención que se diga que la ley que hoy se discute es el resultado de un pacto entre la banca privada y el gobierno, y que los ingenuos legisladores, allanándonos, ratificando lo que aprobamos, simplemente santificaremos el pacto del que tanto se habla. Hoy la Asociación de Bancos Privados ha publicado en toda la prensa nacional un manifiesto en el que concluye que la ley de reactivación económica que hoy discute esta asamblea, en lugar de reactivar la economía, repercutirá negativamente en la economía ecuatoriana, agudizando la situación actual. Y no se queda allí. En varios puntos critica el contenido de la ley que ahora se discute. No hablemos entonces de pacto, hablemos más bien de quienes nos beneficiamos si el dinero electrónico es administrado por la banca privada. Seremos nosotros los que tenemos nuestros recursos en la banca y en las entidades privadas del sistema financiero nacional, que manejaremos el dinero electrónico como una billetera, porque si es el Banco Central el que administra nuestro dinero, va a ocurrir aquello que hemos visto que normalmente hace el Banco Central. El dinero que ingresa lo utiliza para dar préstamos y luego, en lugar de recibir dinero, recibe acciones a través de daciones en pago de empresas prácticamente en la quiebra. Somos nosotros, los depositantes ecuatorianos, los que vamos a ganar si la banca privada y las entidades del sistema financiero nacional manejan el llamado dinero electrónico. Por ello es importante en este punto que exista un allanamiento al veto. Tuvo razón el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en decir que el dinero electrónico manejado por el Banco Central era como colocar gotas de agua en el vaso de leche, porque el dinero electrónico en el Banco Central contamina completamente el sistema. En buena hora que se reforme el Código Orgánico Monetario y Financiero para que sean las entidades financieras del sistema privado las que manejen el dinero electrónico con nuestros depósitos, porque ese dinero estará garantizado en aquello que nosotros tenemos en el banco. No vamos entonces a aprobar esta mañana y tarde ninguna ley pactada con grupo corporativo alguno, porque eso sería una vergüenza para la Asamblea Nacional. Vamos a hacer lo que responsablemente nos demanda el Ecuador. Originalmente, el texto de la Ley de Reactivación Económica que llegó a esta Asamblea fue el fruto de un engaño del equipo económico al presidente. Con el veto se han corregido algunos asuntos, pero la ley no ha mejorado sustancialmente. El trabajo que ha hecho la Comisión es positivo en la medida en la que nos permite a los legisladores allanarnos, ratificarnos en aquello que corresponde. Pero en ningún caso esta ley reactiva la economía. El presidente Moreno tiene unos cuantos logros que exhibir en el ámbito político, pero en el ámbito económico tiene muchísimas tareas pendientes. Y esta ley, mejorada con la objeción, de alguna manera mejorada también con el veto, no será al final el instrumento que espera el Ecuador para un verdadero cambio económico que dé los estímulos necesarios para que mejore sobre todo la inversión, la confianza y la generación de empleo y trabajo. Esta mañana y tarde
sí debo ser claro en señalar que no vamos a tratar ningún tema relacionado con la creación de impuestos o la eliminación de estos. Por lo tanto, la votación para allanarnos, la votación para ratificar, no conduce a que se suban o se eliminen impuestos. Es una votación que va a tener incidencia sobre todo en el manejo de la economía ecuatoriana. El gran problema que se ha detectado todo este tiempo es la confusión entre la liquidez fiscal y la liquidez de la economía. Existe una gran diferencia entre lo uno y lo otro. La liquidez de la economía es una preocupación de todos, como lo es la liquidez fiscal, pero no se puede distorsionar el funcionamiento de la liquidez económica nacional por el hecho de que haya preocupación sobre la liquidez fiscal. En la economía ecuatoriana, en billetes, hay cerca de 14.000 millones de dólares. En depósitos, alrededor de 9.400 millones de dólares. Ese es el dinero que está en la economía ecuatoriana. ¿Por qué hay más billetes que depósitos? Un tema de confianza, probablemente. Y por eso se necesita de leyes que estimulen que aquel que quiere manejar el dinero en billetes lo haga a través de la banca, porque se entiende que en la banca se mueven las transferencias y transacciones de manera mucho más rápida. Pero no se trata de aplicar un dirigismo con sanciones para perjudicar a aquel que ha optado manejar dinero en efectivo en lugar de tener un depósito en la banca. El problema se presenta, señores legisladores, en el artículo 95 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Originalmente, en ese artículo se decía que solamente el Banco Central proveerá la liquidez a la economía. Llegó el proyecto del presidente Moreno, equivocado, y espero yo, fruto del engaño al que fue sometido el presidente Moreno, para que también sea la banca privada la que comparta la responsabilidad con el Banco Central de proveer liquidez a la economía. En el veto se ha hecho una ligera corrección. Ya no será la regla general que la banca privada provea liquidez a la economía con el Banco Central, sino excepcionalmente, cuando así lo considere la Junta de Política Económica y Regulación. Pero esta excepción tampoco tiene justificación, porque en último término, cuando existe una economía dolarizada, no puede la banca privada, con nuestros recursos, no de la banca privada, proveer la liquidez que necesita la economía ecuatoriana y que no la puede satisfacer el Banco Central. Ha mejorado, es cierto, en la objeción el tema, pero no lo ha resuelto, porque igualmente, con nuestro dinero, no el dinero de la banca, se le va a obligar a la banca privada que también provea liquidez a la economía. Aquí no está en juego la suerte de los banqueros ni de la banca. Aquí está en juego el dinero de los ecuatorianos depositado en la banca. Y por eso debemos tener especial cuidado para que nuestro dinero de millones de ecuatorianos no esté sujeto a los vaivenes de la política y del populismo. Le falta dinero al fisco, van al Banco Central, el Banco Central le entrega un préstamo, aunque no se llama técnicamente préstamo, al Ministerio de Economía con nuestro dinero, y luego el gobierno le paga, dicen ahora en activos monetarios, pero le ha venido pagando con acciones de empresas públicas, generalmente en liquidación o quebradas. Pero es nuestro dinero, porque el dinero que la banca deje en el Banco Central es parte de la Reserva Internacional y es dinero de los depositantes ecuatorianos. Por eso, inclusive el veto del presidente Moreno al artículo 95 no resuelve este problema. El presidente Moreno debió haber dejado el artículo 95 como fue aprobado el año 2014 y no incorporar este tipo de modificaciones que le comprometen a la banca privada en la provisión de la liquidez a la economía ecuatoriana.
¿Que hay preocupación sobre la liquidez de la economía? Por supuesto. Si de los 113 millones de barriles de petróleo exportables para el 2018 están comprometidos 110 millones de barriles de petróleo, es decir, el 96% de la producción exportable, no va a ingresar al país lo que se necesita. Pero ese es un problema que se viene arrastrando precisamente por esas negociaciones petroleras equivocadas que le han perjudicado tanto al país. Igualmente, que se destine el 20% del presupuesto general del Estado para pagar capital e intereses de la deuda pública, le deja a la economía sin la liquidez suficiente, pero son los problemas que se arrastran por este elevadísimo endeudamiento público. En definitiva, señores legisladores, quienes formamos parte de la bancada del Cambio Positivo, vamos a votar como ha votado nuestro representante, el asambleísta Henry Kronfle, en la Comisión de lo Económico, allanándonos a lo que debemos allanarnos, ratificándonos a lo que debemos ratificar y sabiendo, en último término, que a pesar de ello, la ley de reactivación económica no va a resolver los problemas del país. Y pidiéndole al presidente Moreno que dé un cambio de 360 grados en el manejo de la política económica, que se aleje de la matriz fiscalista, estatista y socialista, y que piense en la confianza que se necesita para invertir y generar empleo. Muchas gracias.